Vamos con la ayuda del Señor entonces a arrancar, amén. Estamos con Daniel capítulo 4. Hemos ya recorrido, hermanos, 3 capítulos de Daniel y es interesante tratar de ir memorizando los capítulos, amén. Recordemos lo que hemos preanunciado, que Daniel nos da nos abre la puerta para la interpretación correcta de Apocalipsis, amén. Así que, aunque es sencillo, una correcta interpretación de Daniel nos va a dar mucho simbolismo, mucho significado de lo que va a suceder al fin, y nos introduce en el tiempo exacto de la venida del Señor, del reino, nos explica con claridad los detalles. Entonces, estamos Daniel capítulo 1, eran los 4 muchachos en el palacio del rey del Babilonia, amén. Así que tenemos que memorizarlo eso. ¿Qué habla Daniel capítulo 1? Los 4 muchachos que llegan cautivos están en el palacio del rey, el propósito de ellos de no contaminarse ni con la comida ni con el vino, y Dios a causa de eso los bendice y los engrandece, amén. Este capítulo a veces es usado por los hermanos que promueven la política dentro de los obreros o del pastorado. Yo he escuchado los argumentos de ellos, que muchas veces dicen: usted no vio que José llegó a ser gobernante del faraón, y usted no vio que Daniel y Sadrach, Mesach, Abednego eran gobernantes también, que Dios lo puso sobre todos los negocios, todo eso. Se olvidan de un simple detalle que devorona todos esos argumentos, que ninguno de ellos llegó por carrera política, ni Nehemías, ninguno de ellos, ni Esdras, ninguno de ellos llegaron por carrera política. Eran esclavos, no tenían derecho a nada, y Dios milagrosamente de esclavos los puso en un lugar de privilegio. Y tal cual Daniel, ha sucedido con otros también, con Isaías, que se cree que era secretario del rey o escribiente, algo así. Se cree que estaban en ese puesto de privilegio también por la mano poderosa del Señor, y murieron los reyes y hasta cambiaron los imperios, pero ellos siguieron en el lugar. Así que no era elección democrática, a ver si ganaban por mayoría o alguien le dio los votos para que gane. No, ni el pueblo de Dios tampoco. Llegaron allí no por carrera política ni por democracia, llegaron allí por voluntad de Dios. Y aún este capítulo 4 que vamos a leer ahora y que vamos a tratar de comentar, nos amplía este pensamiento. Nos amplía este pensamiento afirmando y reafirmando que Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que establece, al que quiere enaltece y al que quiere humilla también. Amén. Así que capítulo 1, los 4 muchachos en el palacio del rey de Babilonia. Capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel en aquella estatua tremenda que nos revela el tiempo de los gentiles. Amén. ¿Quedó claro eso en nuestra mente, hermano? Capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, aquella estatua que tenemos allí en la cartilla. Eso revela no el tiempo de Israel, sino el tiempo de los gentiles. Esto es importante que lo tengamos claro, que esto no revela el tiempo de la iglesia, sino el tiempo del dominio gentil. Es interesante eso, ¿no es cierto? Que Dios le mostró y le reveló a Daniel lo que iba a suceder desde ese tiempo hasta el tiempo del fin. Capítulo 3, los 3 jóvenes echados en el horno de fuego, ¿no? Así que los 3 jóvenes rescatados del horno de fuego. Capítulo 4, entonces estamos en la locura de Nabucodonosor. Esto nos va a ayudar a memorizar para cuando hablemos de qué capítulo de Daniel hablamos, enseguida lo tengamos claro en nuestra mente. Y tratemos de memorizar el resumen de cada capítulo, que eso nos va a ayudar. Si nosotros sabemos, capítulo 2, la estatua, ahí nos acordaremos la cabeza de oro, nos acordaremos los 2 brazos, nos acordaremos del vientre, de las 2 piernas hasta los pies, ¿no? Si nosotros memorizamos el tema del capítulo, automáticamente vamos a memorizar la historia también. Amén. Estamos entonces en el capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. Y les aconsejo a los hermanos tratar de leer los capítulos, así no tenemos que detenernos en la lectura corrida. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran sobre él en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales, milagros del Dios Altísimo. Comienza el relato de lo que sucedió. Yo, Nabucodonosor, verso 4, estaba tranquilo en mi casa floreciente. Vi un sueño que me espantó.
vinieron visiones en mi cabeza que me turbaron. Mandé traer todos los sabios, vinieron, pero no pudieron mostrar su interpretación. 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Se acuerdan lo que significaba Belsasar, no es cierto? Lo explicamos en el capítulo 1, ¿no es cierto? Que él lo había dedicado al dios Bel. En quien mora espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño y gloria a Dios que el Señor le dio la interpretación. En esta oportunidad Daniel no tuvo que estar orando y ayunando, no había sentencia de muerte. Aparentemente en el momento que le estaba contando la revelación, verso 19, Daniel quedó como atontado, como espantado, los pensamientos le turbaron, quedó como una hora así atónito y dijo al rey que este sueño sea para tus enemigos, porque el sueño era un sueño terrible, ¿no? Era un sueño de juicio, un sueño de castigo, de reprensión, un sueño que el rey se iba a quedar en estado de locura. Entonces dijo, el sueño sea para tus enemigos, como diciendo, ojalá que este sueño nunca se vaya a cumplir en ti, ¿no? Pero empieza contando, verso 20, el árbol que viste, que crecía, cuyo follaje era hermoso, abundante. Verso 22, tú mismo eres. La revelación bien clara. Creciste, te hiciste fuerza, creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo. Tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejadla en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ahí está el modismo hebraico de interpretación de los años, que nos sirve también para cuando leemos al final tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, nos sirve también para esa interpretación, ¿no? Hasta que pasaran esos 7 años. Esta es la interpretación, que te echarán de entre los hombres, con la bestia del campo será tu morada. Iba a haber como un cambio en su mentalidad y hasta en su cuerpo, ¿no? Con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y ahí está, y que lo da a quien Él quiere. Amén. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra las raíces, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Y verso 28 dice, todo esto vino sobre el rey. Al cabo de 12 meses, pasó un año. Parecía que el sueño hasta podrá haber pensado en un momento Nabucodonosor que bueno, es capaz que Daniel se mandó una de convoy, ¿no? A ver si la pegaba con el sueño porque le salió bien el primero, a ver si le sale el segundo, porque ya pasó un año y no pasó nada. Sin embargo, el sueño, al cabo de un año, el sueño se cumplió. A veces nosotros nos olvidamos que Dios nos habló a través de un sueño, a través de una visión, a veces nos olvidamos. A mí una vez el Señor me habló a través de un sueño y pasaron casi 10 años, pero ese sueño se cumplió exactamente como lo había soñado, se cumplió. Y lo que Dios habla, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y pasó un año, parecía que no, ya no pasó nada. Pero mientras él estaba, la gran Babilonia es esta, que yo le edifiqué con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. Mientras él estaba pensando que era grande, que era algo tremendo, ¿no? Ahí dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando se oyó una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y le reitera y reafirma el sueño y la interpretación que Daniel le había dado, que iba a ser echado con la bestia del campo hasta que 7 tiempos pasen sobre ti y reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y otra vez lo vuelve a reafirmar y lo da a quien Él quiere. Y dice la Escritura que en aquella misma hora se cumplió la palabra. Y comió, fue echado, entró en ese estado de locura, el pelo le creció como plumas, no que le salieron plumas
como una vez un hermano decía, todo en los brazos le salían plumas. No, le creció como plumas, quedó el vello de su cuerpo, se transformó, y las uñas como las aves del cielo, le crecieron también, ¿no? Mas al fin del tiempo, se refiere al tiempo señalado por Dios, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, que sí que había entrado en un estado de locura. Los caldeos eran muy supersticiosos. Ellos sabían que tenían como un convencimiento que cuando alguien entraba en estado de locura era porque los dioses se habían enojado, y entonces medio que se apuraban a sacarlo fuera por miedo a que otros también tenían miedo que se contagiaba la locura, ¿no? Así que fue echado en el campo con las bestias y seguramente su hijo o alguien tomó la dirección del reino. Pero en ese tiempo, dice la Escritura, me fue de vuelta la razón, verso 36, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza. Vinieron mis gobernadores, mis consejeros, fui restablecido en el reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Aquí tenemos un poco entonces el sueño de Nabucodonosor resumido y su interpretación. Justo en el momento que él se estaba gozando en lo que él había hecho y creyendo que era el resultado del poder que él había adquirido por su propia fuerza, los que han estudiado un poquito de historia, aún en la escuela común secular, saben que Babilonia fue uno de los reinos de esplendor de la antigüedad. Las obras arquitectónicas, los descubrimientos arqueológicos, la historia de los jardines colgantes que mandó construir Nabucodonosor es una obra de ingeniería enviable. Agujereó montañas, para decirlo así de una forma vulgar, trayendo agua de lugares que era imposible traerla, pero agujereó montañas, hizo acueductos para regar esos jardines, los recubrió todos con plomo para que el agua no se vaya. Ahí hizo cosas tremendas, ¿no? Y todos esos jardines colgantes que hizo Nabucodonosor, no es que estaban colgando de unas cadenas, pero eran como terrazas que él hizo en las laderas de la montaña y todo eso. Los palacios que construyó, según dicen los historiadores, no se ha vuelto a repetir otra vez en la historia del mundo, ¿no? Y allí, cuando él estaba en esa terraza mirando todo aquel jardín que parecía un Edén, que pensaba que era grande, ahí justamente cuando Dios le dijo, no sos nada, ¿no? Y hermano, que Dios nos guarde, porque a veces cuando usted puede estar frente a un enfermo que se sana, frente a una multitud que se entrega a una campaña, frente a una obra que el Señor le permitió hacer, una puerta que abrió, lo que sea, de repente se puede cruzar, o el diablo trata de tirar un poquito de la semillita, porque él tiene un montón, porque cayó a causa de eso, de su vanagloria, ¿no? En una de esas se puede el diablo tirar una semillita, como ha sido dicho, el sábado, que el diablo tiene mentiras negativas y mentiras positivas, ¿no? Y cuando con las negativas vos no servís, nadie te quiere, nadie te ama, sos un inútil, estás desechado, no te preocupes porque vos sos un fracasado, esas son todas mentiras negativas, ¿no? Y cuando no puede hundirnos con las negativas, trata de tirar algunas semillitas positivas, ¿no? Vos sí que cuando vos hablás, ahí está lindo, ¿no? Mirá lo que vos hacés, todo lo que vos tocás, eso sí que marcha, ¿no? Y empieza el diablo a tirarnos, a ver si logra que esa semilla que prendió en él pudiera prender también nosotros, lo cual sería nuestra ruina, ¿no? Y aquí, justamente con Nabucodonosor, como Dios lo había usado como elemento de juicio para castigar a Israel, de repente se agrandó y pensó que realmente él era grande y que por eso había podido subyugar a Israel, y que quién sabe, por ahí se le ocurrió que es capaz que sería hasta más grande que el Dios de Israel, los dioses que él tenía. Y Dios le demuestra que Él es el que pone y Él es el que saca y que sin Él no somos nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a algunos puntos interesantes que resaltan de esta lección. Que la mayoría de los comentadores creen que Daniel copió, por estar en ese puesto de privilegio cerca del rey, que copió en parte textualmente la declaración de Nabucodonosor. ¿Por qué? Capítulo 4, verso 1 dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas, está transcribiendo en parte el edicto real que mandó
a todos los pueblos y naciones. Esa proclama universal de acuerdo al dominio que él tenía sobre otros reinos conquistados, ¿no? El propósito, versos 2 y 3, era que dar testimonio a todo el mundo de lo que Dios había hecho con él. Conviene que yo declare los milagros del Dios Altísimo, lo que ha hecho conmigo, ¿no? Milagros, señales, y que el reino de Dios es un reino eterno. La circunstancia del sueño, en ese momento, que el rey estaba tranquilo en su casa, floreciente, un sueño lo espanta, ¿no? El efecto del sueño sobre el rey fue la búsqueda, como dicen los versos 6, 7, 8, él mismo lo declara, fue la búsqueda de personas que interpretaran correctamente el sueño. Debería haber aprendido la lección, porque ya en una oportunidad mandó a buscar a todos los sabios interpretadores de sueños, no le pudieron interpretar. Parece que no fue suficiente porque volvió a soñar un sueño y en vez de decir, ¿para qué voy a buscar los magos, los astrólogos si ellos no sirven para nada? Ya no pudieron revelarme aquel sueño. Tendría que haber mandado directamente a llamar a Daniel y consultar a Dios, pero parece que no era suficiente, volvió a sus caminos. Hermanos, algunos creen que la guía por sueños, visiones o algo sería mejor. Si no aprendemos a buscar en la palabra de Dios la respuesta a nuestros interrogantes, no aprenderemos nunca, ¿no? Entonces, lo mejor es aprender bien la palabra y la respuesta que viene de parte del cielo. La narración del sueño la tenemos en los versículos 10 y 11, en aquel árbol grande, del 10 al 18, el árbol grande, el vigilante del cielo, el decreto, la orden de cortar el árbol, la orden de dejar las raíces en tierra. Esto nos sirve para sueños, nos sirve para interpretación de otros versículos de la Biblia. Porque cuando dice que de la raíz del linaje de David Dios levantaría otro reino, cuando dice dejar las raíces en la tierra, entonces nos sirve para dar una interpretación correcta a otros versículos de la Biblia. Cuando habla que de la raíz de David se iba a levantar un reino, quería decir que aunque él fuera cortado, aquí Nabucodonosor fue cortado, pero no fue quitado el reino, quedaron las raíces, ¿no es cierto? Así que nos sirve para interpretar correctamente las Escrituras, que cuando habla de esta manera es que el reino no era arrancado del todo, sino que el Señor iba a permitir que volviera otra vez a florecer, ¿no? Dejen las raíces. La parte con las bestias, poner su corazón como un corazón de bestia hasta que pasen 7 tiempos o 7 años. Uno entendemos que en el número 7 está la correcta disciplina de Dios. Nos da que los tiempos de Dios son correctos, son perfectos. El número 7 nos habla de la perfección, ya lo hemos explicado en otras oportunidades, ¿no? Que para los judíos el número 7 es lo perfecto. Por eso nos va dando en Daniel simbolismo de números, de interpretaciones, de tiempos, de raíces, de muchas cosas, de reinos que nos van a ser útil para interpretar Apocalipsis. Amén. Así que entonces, para los judíos, en 6 días creó Dios todas las cosas, el séptimo descansó, lo santificó, que es decir, la obra terminada. Significa eso, perfecto, acabado, terminado, realizado, concretado. Y la disciplina de 7 tiempos es la disciplina perfecta de Dios, que se iban a cumplir sobre Nabucodonosor. Nosotros en la práctica disciplinaria de la iglesia podemos quedar cortos, podemos excedernos, puede estar mal aplicada, fuera de tiempo, pero Dios no. Dios cuando aplica la disciplina, la aplica correctamente en el tiempo adecuado, y la disciplina de Dios es tan perfecta que corrige, gloria a Dios, hizo que reconociera aquel rey que realmente Dios es el que tiene dominio de todas las cosas. Amén. El efecto que causó sobre Daniel lo tenemos en el verso 19, quedó casi una hora, quedó como tonto, ¿no? Quedó espantado, que parece que no podía decir ni una palabra y quedó muy mal. El efecto del sueño sobre Daniel lo tenemos en el verso 19. Parece que en esta ocasión, como dije hace un momento, recibió la interpretación mientras oía el relato del sueño. Este significado del sueño espantó a Daniel. Insinuación de que ese sueño fuera para los enemigos. La interpretación la tenemos desde el verso 20
hasta el 26 tenemos la interpretación del sueño. El árbol, verso 20, 22 era el mismo rey. El vigilante era el mensajero especial enviado de parte de Dios. El decreto venía de Dios mismo, echado entre los hombres, moraría con las bestias, pasarían 7 tiempos, y la necesidad de que él reconociera. Parece que él no había reconocido oficialmente a Dios. Era el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, el Dios de Mesac, el Dios de Abednego, pero él no reconocía a Dios como que también tenía dominio sobre él. Esto es importante, que él repite varias veces hasta que reconozcas y hasta que reconozca, ¿no? Y hasta que conozcas y hasta que reconozcas. Y luego, verso 32, la parte final, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas al Altísimo, ¿no? Parece que con la primera lección de la interpretación del sueño, lo tomó como que, bueno, está bien, Dios mostró, no tiene nada que ver conmigo, un poco así, como que Dios casi que a él no lo tocaba. Yo no sé si los hermanos pueden formarse medio un pensamiento de la diferencia entre el sueño de la estatua y el sueño del árbol, ¿no? El sueño de la estatua le mostró el tiempo de los gentiles, pero bueno, parece que Dios no me toca, yo soy la cabeza de oro, Dios me tiene en cuenta, parece que Dios estaba aparte de él, no reconoció que era su Dios. Pero aquí Dios le da una disciplina hasta que reconozcas. Él tuvo que reconocer que no era solo el Dios de Daniel, no era solo el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que Dios tenía también que ver con él y con todos los hombres, no importa en qué puesto de eminencia estén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de enseñar a Nabucodonosor que Dios era el soberano. La exhortación que aún le da Daniel, se atreve a darle un consejo. Verso 27, acepta, oh rey, mi consejo. Mire, parece que Dios todavía, a través de Daniel, le da una posibilidad que este sueño no se cumpliera. Porque el propósito del sueño y de la disciplina era darle una lección a Nabucodonosor de que Dios era soberano sobre todos los hombres, aunque estén en eminencia. Entonces, verso 27, Daniel se atreve a darle un consejo al rey. Oh rey, acepta mi consejo. Oiga, mire lo que le dice. Yo no sé si los reyes aceptarían que los súbditos o aún los esclavos le digan que eran pecadores. Yo no sé si viene Menem a visitarnos un día en la iglesia, vino el presidente y nosotros tuviéramos que decirle, oh, presidente Menem, debes arrepentirte de tus pecados y Dios puede tener misericordia de ti. No sé, es capaz que le servimos café, sándwiches de miga, masas finas, porque son las autoridades. ¿Cuál sería nuestro proceder? Pero mire lo que le dice Daniel. Rey, acepta mi consejo. Vos tenés un problema, estás en pecado, rey. Tu pecado redime tus iniquidades. Quiere decir que vos sabés lo que es bueno, pero no lo hiciste, rey. Tus iniquidades, tenés que redimirlas, haciendo misericordia para con los oprimidos. Tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad. Pero él estaba muy contento paseándose por el palacio, no escuchó los consejos de Daniel y dijo, esta es la Babilonia que yo edifiqué para mi gloria, con la fuerza de mi poder. Y en el momento ya no fue la voz de Daniel, ya fue la reprensión directa desde el cielo. Vino una voz, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, te arrojarán de los hombres, de entre los hombres te arrojarán, con la bestia del campo será tu habitación. Así que tremendo el tratamiento de Dios. ¿Qué de lecciones que da Dios? Usted nota que cada vez que Dios va a disciplinar a una nación, lo que sea, siempre antes, ¿qué hace? Le habla. ¿Amén? Así que, hermanos, si Dios lo hizo con paganos, con gente que no quería saber nada con Dios, ¿usted no cree que cuando Dios disciplina a un hijo, una hija suya, un siervo, una sierva, que Dios ya agotó el trámite? ¿Usted cree que Dios disciplinaría calladito, la boca vendría detrás nuestro, el pan nos daría sin decirnos ni siquiera por qué? No, de ninguna manera no, afirmativamente, categóricamente no. Cuando yo recibo un azote del Señor, cuando usted lo reciba, esté seguro que Dios ya le habló un montón de veces. Ya le habló demasiadas veces.
Pero estábamos como Nabucodonosor paseándonos por los jardines, oliendo florcitas por ahí, ¿no? Y bueno, el Señor, ya cuando no escuchamos que nos amonestan desde la tierra, ¿qué dice en Hebreos 12? Mucho menos escaparemos nosotros si desoímos la voz del que nos amonesta desde el cielo. Amén. Qué preciosa que es la palabra de Dios. Yo no sé si usted se está gozando en la palabra de Dios, hermano. A mí me causa gozo, me causa alegría ver que Dios nunca es injusto, hermano. Dios es misericordioso, porque a veces nos ha hablado tantas veces y nosotros todavía, y Él esperando con misericordia que nosotros abandonemos nuestras flaquezas, debilidades, le entreguemos toda nuestra vida al Señor. Los versículos siguientes demuestran la falta de interés del rey de cambiar de actitud, de dejar de oprimir a los pobres, porque todo eso que él hizo, no lo hizo trabajando, lo hizo haciendo trabajar a los demás, ¿no? Y nos enseña un poquito el principio de la abundancia de la riqueza, ¿no? La riqueza excesiva no se hace trabajando personalmente. A veces se ríen y le sacan el cuero y lo toman un poco en broma, sindicalista, Barrio Nuevo, que se llama, que dijo que nadie hizo la plata trabajando, ¿no? Es una gran verdad. La super riqueza se hace oprimiendo a los demás y apretando a los demás y esclavizando. Usted trabajando con la bendición de Dios puede progresar un poquito y pasarla bien, pero no se va a enriquecer como para estar como Nabucodonosor con jardines colgantes y esto y lo otro. No. Entonces, aquí encontramos la verdadera declaración, que el rey todo eso lo tenía no por el poder de su fuerza, era por la fuerza que había oprimido a los débiles, a los pobres y esclavos que tenía, ¿no? Es una exhortación y un ejemplo a los creyentes de hoy, a que no importa qué persona esté delante nuestra, con el debido respeto. Por tanto, oh rey, no dijo, tú eres un pecador miserable, no. Dijo, por tanto, oh rey, acepta mi consejo con respeto, pero con firmeza. Le dijo que el problema era el pecado que había en el corazón de él, ¿no? Decirle a la gente con firmeza las cosas, hermano. Yo creo que a veces nosotros damos vuelta mucho para decir las cosas. Yo conté una oportunidad, pero hay hermanos nuevos. El ejemplo o el testimonio es interesante. Yo estaba haciendo una campaña en Capitán Sarmiento y entre la multitud de gente que pasó un matrimonio con un muchachito y le pregunté qué problema tenía el muchachito. Dijo que no puede dormir, duerme con la luz prendida. Le dije, ¿ya se entregaron al Señor? Y se miraron los dos y dijeron, no. Bueno, espere entonces, antes de orar por el muchacho, ustedes tienen que entregarse a Cristo. Así que oré por la gente, que había mucha gente. Dije, tengan paciencia un minuto porque ya los voy a atender. Y atrás había un ujier que estaba haciéndome señas de atrás de ellos. Y yo decía, ¿qué le pasa a este hermano que está tan nervioso? Y cada vez que pasaba me hacía señas. Digo, espera hermano un poquito todavía. Medio como quien dice, lo frené un poquito. Espera un poquito hermano, que todavía esta gente no se entregó al Señor. Ahora voy a hablar con ellos. Porque antes de orar por el niño, ellos tienen que entregarse al Señor. Y bueno, cuando medio se desocupó un poquito, le dije a los pastores, sigan orando que voy a atender este matrimonio. Le dije, ¿ustedes ya se entregaron al Señor? No. Bueno, el Señor no va a hacer una obra en un hogar donde nadie tiene interés. Así que este problema es seguramente resultado de alguna consulta con el ocultismo, alguna relación con hechicería, brujería, algo. Así que tienen que renunciar a todo eso, abrirle el corazón, pedirle perdón a Jesús por su pecado. Y el ujier estaba atrás haciéndome señas. Yo ya ni lo miraba porque ya me molestaba. Y entonces le dije a usted, repite esta oración conmigo. Cierra los ojos, repite esta oración. Y ahí estaban, Señor Jesús, te abro mi corazón, te confieso todos mis pecados, me arrepiento de ellos, Señor, aquellos pecados que nadie sabe, te los confieso, lávame en tu sangre, recíbeme como tu hijo, Señor. Bueno, todo eso. Bueno, ahora sí vamos a orar por la criatura. Bueno, oramos por la criatura. Tenía un mal espíritu el muchacho, resultados de brujerías o hechicerías. Cayó el muchacho, estaba ahí en el suelo y el padre y la madre estaban asustados. El ujier estaba así, sacaba el pañuelo, transpiraba, se pasaba por la frente. Y al final el ujier no aguantó más, vino al lado mío, dijo, hermano, es el intendente y la señora y ese es el hijo, me dijo. Bueno, gracias a Dios. Él estaba tan asustado porque era justo
justo el intendente. Yo le dije, arrepiéntase, pídale perdón a Jesús por su pecado. Bueno, el Señor hizo un milagro. Aquel muchacho que hasta los 9 años no podía apagar la luz porque empezaban los gritos, veía figuras diabólicas y qué sé yo. Bueno, el Señor lo liberó. La hermana, hasta que yo tuve noticias, hasta hace poco, ya han pasado como 10 años de aquella campaña, está al frente de un círculo de oración de hermana, porque es nuestra hermana en Cristo, gloria a Dios. Aquella marca del Señor no la perdió hasta el día de hoy, ¿no? El Señor la salvó, se bautizó, la bautizó con el Espíritu Santo, está dirigiendo el círculo de oración, ¿no? Bueno, quizás si me hubiera dicho era el intendente, lo hubiera atendido en la casilla rodante que atendíamos las personalidades y le hubiéramos servido un café, es capaz que no le hubiera dicho lo que usted necesita es arrepentirse de sus pecados, ¿no? Pero qué bueno, hermano, cuando podemos tener la fuerza de decirle aún a las personas que están en eminencia que necesitan tener un encuentro con Jesucristo el Señor. Si no, nunca van a poder resolver los problemas. Amén. Gloria a Dios. Así que nos exhorta a los creyentes a no cambiar el mensaje aún ante las personas que están en eminencia, solo hacerlo con ese respeto que debe ser hecho. Se cumplió el sueño, el verso 28, dice la Escritura que no se cumplió parte. Todo esto, todo el sueño tal cual fue revelado, se cumplió. Todo esto vino sobre Nabucodonosor. Amén. El versículo 28 nos da la perfección de cumplimiento, todo. El paréntesis que hubo desde la interpretación hasta que se cumplió, 29, versículo 29, al cabo de un año, al cabo de 12 meses. Y las circunstancias eran en ese momento que les estaba gozando en el esfuerzo de sus manos, porque aún estaba la palabra, dice el verso 31, cuando estas cosas sucedieron. La naturaleza del juicio, que enloqueció y cayó bajo esa influencia demoníaca, la pérdida de la razón, ilusiones mentales, se portaba como una bestia echado entre los hombres, es la actitud que tenían los paganos hacia las personas dementes. Creían que algún dios o un mal espíritu se había incorporado en ellos y tenían miedo de estar junto con ellos. La restauración, a partir del verso 34, al fin del tiempo, o sea, del cumplimiento del tiempo señalado por Dios, se restaura la razón y allí alzó los ojos al cielo. Antes estaba mirando la Babilonia. Antes estaba mirando lo que él había hecho. Antes estaba mirando abajo. Dice, al cabo de 12 meses, estaba paseando en el palacio y mirando lo que él había hecho. No es esta la gran Babilonia, pero ahora, cuando recuperó la razón, ¿qué hizo? No miró más lo que él había hecho. Alzó los ojos al Dios del cielo. Ahí alzó sus ojos al cielo. Gloria a Dios. Amén. La primera cosa racional que hizo fue alzar los ojos al cielo y confesar los pasos siguientes, la confesión, el testimonio y la alabanza. Amén. Entramos en el capítulo 5 en el nombre del Señor. Así que dejamos entonces capítulo 4, el sueño del gran árbol, la locura de Nabucodonosor. ¿Entendieron bien este capítulo, hermano? ¿Había alguna pregunta? No. Bueno, seguimos con el capítulo 5 entonces. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen. Enseguida estaremos dando algunas explicaciones de Nabucodonosor su padre y todo eso. Entonces fueron traídos los vasos de oro, bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas. Verso 4, bebieron vino, alabaron a los dioses. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y su pensamiento lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Qué jabón, como diríamos hoy en día, ¿no? ¿Sabe lo que es que la rodilla dice que temblaba tanto que daban la una contra la otra? Había sido tremendo, hermano. Había sido tremendo. ¿Sabe lo que es estar en una fiesta y todo eso y aparece una mano y empieza a aparecer una escritura en la pared delante donde estaban encendidas las lámparas, que todos lo veían? Dice que
se turbó tremendamente, se debilitó y las rodillas le daban una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz, a los gritos, que hagan venir a los magos, que él lo iba a recompensar y lo iba a hacer tercero en el reino, ¿no? Y ahí fueron introducidos todos los sabios, no pudieron. Entonces el rey Belsasar se turbó. La reina, por las palabras del rey, entró en la sala, claro, escuchando los gritos, todo lo que había pasado, y le dijo, no estés tan asustado, quédate tranquilo. En tu reino hay un hombre, parece que no había demasiados, ¿no? Pero hay uno en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, lo constituyó jefe de todos los magos. Fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámelo a él, él te va a dar la interpretación. Parece que la madre reina sabía dónde estaba el resultado o dónde estaba la respuesta para aquel tremendo sueño, ¿no? Aquel tremenda revelación o aquel tremendo milagro, señal que estaba ocurriendo. Entonces fue traído Daniel. Aparentemente, este nuevo rey, habían pasado años, Daniel ya estaría bastante viejito, no lo habría tenido en cuenta, ya habría nuevos acomodados, como diríamos hoy en día, nuevos puestos, y le pregunta, porque hay un desconocimiento, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? Tú eres un esclavo, no sos nada. Yo he escuchado que en ti hay espíritu de los dioses santos. Ahora fueron traídos todos, pero nadie me pudo dar la interpretación. Yo he oído, verso 16, que tú puedes dar interpretaciones. Si puedes leer la escritura, le ofrece de todo, vestidos, collares de oro, serás el tercero en el reino. Daniel respondió al rey, verso 17, qué duro, te podés guardar todo eso, ¿no? ¿Qué harían los predicadores de hoy en día, hermano? ¿Le dirían, guardate todo eso? ¿No habrá algún collarcito más para mi esposa y otro para los hijos y otro para el abuelo? Qué rechazo que había a la recompensa humana, qué convicción que había. Usted la encuentra en la Biblia desde Abraham en adelante. Usted encuentra que los verdaderos siervos de Dios tienen una convicción que no la olvidan, que la verdadera recompensa nunca va a ser de los hombres, sino la verdadera recompensa viene de parte de Dios. ¿Podemos decir amén? Usted ve a Abraham con la derrota de aquellos reyes de Kedorlaomer, usted va a ver que ellos, cuando vienen de vuelta con todo el botín y todo, aquellos reyes de Sodoma lo quieren recompensar por haber recuperado la gente y el botín, todo. ¿Y qué dijo? No, todo eso de ustedes, yo nada, ni una corrida, solamente lo que comieron la gente en el camino, bueno, son dignos de la comida, pero nada tomaré de ti. Él tenía confianza, tengo un Dios que se encarga de sostenerme. ¿Puede decir amén? ¿Qué dijo él? Para que no vayan a decir el día de mañana, yo enriquecí a Abraham. Tengo a alguien que me enriquece. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué opinión se forma usted en su corazón de los hermanos que van a los corralones a pedir donación para la iglesia y que no tienen ladrillo? No puede donar 100 ladrillos para la iglesia, y a los mundanos si no pueden donar cosas, y a la municipalidad y a esto y al otro. ¿Qué tal, hermano? Qué feo, ¿no? Que tengamos que andar llorándole miseria a los mundanos que nos ayuden a hacer la obra de Dios. ¿Será que no tenemos un Dios tan rico y misericordioso? ¿Será que no tenemos una pieza, vivimos al aire libre, que no tenemos una pieza donde encerrarnos a orar para que Dios nos provea lo que necesitamos? Sea terreno, sea templo, sea casa, sea trabajo, sea lo que sea. Yo creo que tenemos un Dios grande y poderoso. Lo que pasa es que a veces somos tan fiacas espirituales, hermanos, que nos cuesta ir a nuestra pieza, nos cuesta apagar el televisor, nos cuesta apagar la radio, nos cuesta dejar a veces lo que estamos haciendo para encerrarnos en nuestra pieza a orar. Solamente lo hacemos cuando el agua nos llega al cuello, ¿no? Entonces, viejita, me parece que vamos a tener que hacer un ayuno. Bueno, siempre lo hacemos a lo último de todo, ¿no? Cuando deberíamos hacerlo primero, ¿no? Pero misericordioso es el Señor que siempre nos ayuda. Amén. Gloria a Dios. Y Daniel fue traído y dijo, rey,
esa recompensa que tú ofreces, verso 19, esos dones que tú estás ofreciendo, sean para ti. Yo ya tengo los dones que recibí de allá arriba, no los quiero perder. Amén. Gloria a Dios. El Altísimo, oh rey Nabucodonosor, verso 18, ¿están con el verso 18? El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad. Y por la grandeza que le dio a todos los pueblos, naciones, lenguas, temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias. Ahí le está recordando la historia de lo que sucedió con sus antepasados, ¿no? Hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y tú, verso 22, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tu grande y tu mujer y tus concubinas. Este creo que es uno de los versículos más largos del Antiguo Testamento. Bebieron, diste alabanza a los dioses de piedra que ni ven ni oyen, y al Dios santo, cuya mano está tu vida y cuyos son su camino, nunca honraste, ¿no? Y tú, su hijo, sabiendo todo esto, ¿sabía o no sabía? Volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? ¿Sabía o no sabía Belsasar? ¿Le sorprendió el castigo y él era inocente? No, él sabía todo eso, pero sabiendo todo esto, manoseaste los vasos, los usaste, los contaminaste. Por eso, verso 24, de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó la escritura. La escritura que trazó es esta: Menen, Menen, Tekel, Uparse. Esta es la interpretación del asunto. Menen, contó Dios tu reino. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche, tuvo un cumplimiento un año más adelante. En este caso, el juicio de Dios fue terrible. Esa misma noche fue muerto el rey Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vamos ahí un poquito al comentario del capítulo 5. Amén. Capítulo 5, estamos con el comentario. Gloria a Dios. Descrito en muy poquitas palabras, el banquete de Belsasar. Que el rey Belsasar hizo un gran banquete. En presencia de los 1000 bebía vino. Dice de la orgía y la tremenda licencia con las mujeres, las concubinas. La presencia de las propias mujeres para estas ocasiones de orgía era muy rara en las cortes orientales, ¿no? Generalmente las mujeres que el rey tenía y sus concubinas estaban muy reservadas. Usted va a ver en las historias o aún documentales que hay de tremendos palacios, los reyes a sus concubinas y a sus mujeres las tenían en palacios o habitaciones como recluidas, no dejaba que las viera ninguno. Tenían eunucos o guardas que las custodiaban, hombres armados que velaban continuamente. Pero parece que en la borrachera perdió aún las costumbres que tenía y mandó a traer hasta sus propias mujeres para divertirse. Dice la Escritura que especialmente trajo a sus mujeres y sus concubinas y bebía vino. La violación de las cosas sagradas la tenemos allí en el verso 3, fueron traídos los vasos de oro que había en el templo, ¿no? Qué figura tan tremenda, que el imperio había manoseado las cosas sagradas, porque en la transmigración de Babilonia no todos eran vasos malos, había vasos de oro, vasos buenos, había sacerdotes, había profetas, había hombres de Dios, como todavía Daniel estaba siendo un hombre de Dios, Jeremías, un hombre de Dios.
muchos otros que fueron contemporáneos en ese tiempo. Lo cierto es que fueron manoseados los vasos sagrados. Le quiero decir, hermano, que uno puede manosear los vasos escogidos del Señor, puede manosear a los hijos de Dios. Uno ha visto gobernantes manosear a la iglesia, ha visto personas en autoridad manosear a los hijos de Dios. Hemos visto hijos inconversos manosear a su padre o a su madre que eran creyentes. Uno ha visto manoseo hasta el cansancio. Dios permitió que se manosearan los vasos. No puso un ángel ahí que apenas tocaron los vasos cayeron muertos. No, podría haberlo hecho. Pero Dios no puede castigar si no hay transgresión. ¿Amén? Es difícil a veces entender las leyes humanas porque nosotros no hemos estudiado derecho hasta el final, ¿no? Sabemos una forma superficial del derecho. Pero si un muchacho trata de arrebatarle un bolso y usted hace un escándalo tremendo, prácticamente no tiene condena porque no pudo consumar el hecho. Entonces se dice intento de robo, intento de homicidio, intento de esto, intento de lo otro, pero como no está consumado la pena es mínima porque es un intento. Pero dice, no, pero me robó el bolso. No se lo robó, porque se lo quiso robar, pero apenas lo alcanzó a tocar, ¿no? Y hasta él se defiende y dice, no, yo me caí, justo que me caí, me iba a agarrar del brazo y me agarré del bolso. Y hacen tanta artimaña los abogados que al final usted le sale pidiendo disculpa al chorro, ¿no? Eso más o menos son las leyes. Bueno, pero es así. Cuando se descubre droga o cosas, como en este caso, ahora hay estos tremendos descubrimientos del contrabando, y uno dice, ¿por qué guardan cosas que en poco tiempo se pueden arruinar? Bueno, porque si el juicio se delata, los abogados del delincuente o de la persona acusada pide que se traiga lo que se llama la prueba del delito. Y si la prueba del delito no está porque la regalaron, la vendieron o desapareció, entonces dice, no hay ninguna prueba de que él robó eso. ¿Dónde está lo que él robó? Yo quiero que me muestren lo que él robó. Y como no puede mostrar nada porque lo regalaron, no lo quemaron, hicieron algo, entonces empiezan las discusiones y los atenuantes y la justicia se tuerce, ¿no? Por eso la droga se secuestra y hasta que no termina el proceso no se quema. Todo eso porque tienen que estar las pruebas de lo que se llama la prueba del delito, ¿no? Así es. También en caso de crímenes o cosas puede haber muchas acusaciones, pero si no está el cuerpo del delito, los jueces así nomás no sentencian a una persona, ¿no? Hay muchos vericuetos de la ley. Bueno, en la justicia divina, en parte, el delito tiene que cometerse para que Dios también aplique el castigo. Así que Dios podía haber mandado un ángel que ni siquiera lo toque, pero no. Dejó que entren en el templo, dejó que traigan los vasos, dejó que los traigan a Babilonia, dejó que los guarden, dejó que los saquen de allí, dejó que eche vino y dejó que los manosearan y bebieran. Recién allí apareció la mano, porque ya había lecciones previas de que tenían que tener respeto de Dios y de los vasos sagrados que estaban dedicados a Dios, y él no los tuvo. Entonces recién allí aparece el juicio de parte del Señor, Y uno ha visto, hermanos, el manoseo de las cosas sagradas. El rey confiaba, o los reyes confiaban mucho en los muros que rodeaban en las casas fuertemente custodiadas. Pero apareció los dedos de mano un hombre. El lugar de la escritura, delante del candelero. Dios no hace nada oculto. ¿Quién es el candelero, hermano? ¿Figura de qué es el candelero? No, a ver, en el libro de Apocalipsis dice, por eso esto es interesante para el libro de Apocalipsis, ¿no? Claro, la iglesia. Los candeleros, Dios, lo que había visto Juan, ¿qué eran? Eran la iglesia, porque por ahí tenía un depósito donde venía el aceite, que eso sí es símbolo de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, y el candelero alumbraba, ¿no? Así que la iglesia tiene para predicar un mensaje de advertencia al pecador que si juega, manosea las cosas sagradas, tarde o temprano, Dios no se lo va a pasar por alto, Dios le va a pedir cuenta, ¿no? Así que mire cuántas cosas interesantísimas tiene en este capítulo. La escritura frente a la pared, delante, en la pared, delante del candelero.
que algunos hasta interpretan la Escritura, no lo dice, miramos entonces, verso 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del Palacio Real. Hasta algunos comentadores se atreven a decir que probablemente este era el candelero que estaba dentro del templo y el rey en aquel momento de tanta euforia por el vino lo había encendido en la mesa allí y alumbraba, y que delante del candelero, justamente porque lo separa, no sería el único, porque me imagino que en un salón grande real había cantidad de antorchas y otros tipos de iluminación comunes de esos tiempos, pero lo separa un poquito delante del candelero, ¿no? Algunos lo afirman, nosotros no podemos afirmar, pero aparentemente sería el candelero que estaba en el templo y que fue traído de allí junto con los vasos sagrados, y que él, para gloriarse y alabar a sus dioses, prendió aquel candelero. Mire, este es el candelero que alumbraba allí el lugar santo del Dios, pero nuestros dioses fueron más grandes porque mire, no pudieron, y ahí apareció la mano delante del candelero, apareció delante del candelero, gloria a Dios, para que la Escritura no se pueda confundir con las demás cosas que podría haber por allí. El rey se turba, allí se puede haber acordado en ese momento, y el sacrilegio era considerado un pecado serio, ¿no?, entre los paganos, pero él tenía tanto menosprecio. Los paganos tenían temor de cometer sacrilegio. Ellos honraban a sus dioses. Cualquiera que cometía cualquier sacrilegio contra cualquier dios que ellos adoraban, hasta pena de muerte había. Pero quiere decir que al Dios del cielo lo habían rebajado tanto ellos en su concepto que no tuvieron ningún temor, porque para los paganos el sacrilegio es algo tremendo. Nosotros se nos ha ido ese temor, por ser creyente se nos fue ese temor. Pero diga la verdad, antes ¿usted se hubiera atrevido a darle una patada a un muñeco de ese y hacerlo volar por el aire? No, qué esperanza, tenía miedo, que te va a castigar la Virgencita, que no va a romper la estampita, que esto, que lo otro. Tenía miedo al sacrilegio, a cometer sacrilegio. Imagínense los paganos de aquel tiempo, cuando no había el conocimiento de Dios que hay ahora, el miedo que deben haber tenido de cometer cualquier sacrilegio contra cualquier Dios. Tenía miedo. Hasta ahora hay creyentes que si ven en el altar la difunta Correa o lo que sea, que ni siquiera, por decir así, los católicos la han declarado santa. Es una superstición argentina esa. Así que ni eso, hermano, si no lo sabe ahora, ¿no? San la muerte, tantas cosas. Sin embargo, ¿cómo se llama? El gaucho Gil, usted dígale que tiren eso. No sirve, dé una patada o rómpalo. No, que a ver si lo castiga, qué sé yo. Tienen temor. Así que ellos tenían un temor terrible a cualquier sacrilegio. Usted ve la gente, el miedo que tiene la difunta Correa. Vaya a tocarle esa botella. Ni los botelleros la agarran, tienen miedo porque piensa que es un sacrilegio sacarle las botellas de agua a la tradición, porque ni siquiera sabe si existió la difunta Correa, una india, un aborigen que se perdió en los montes y que tenía un bebé y la encontraron muerta, y al bebé todavía aún después de muerta tomando el pecho. Eso es lo que dice la tradición. No se sabe ni si existió, porque no se sabe ni el nombre ni de ella, ni del chico, ni de nada, pero creyeron que es una santa, ¿no? Y todo le piden y le hacen cosas. Allí en San Juan, donde fue ese tremendo terremoto de Caucete que lo sacudió, fue al poco tiempo que inauguraron los altares a la difunta Correa, ¿no es cierto? Mire cómo son las cosas, ¿no? Si Dios hace o no hace juicios. Pero vaya a patear las botellas. Vaya a decirle a un botellero, ¿querés hacerte unos pesos? Mirá, andá ahí en la ruta, en 2-3 kilómetros vas a encontrar. No, tienen miedo de tocar. Y los paganos tenían un temor tremendo. Pero mire cómo sería que habían degradado al Dios del cielo, que no tuvieron ningún temor de agarrar los vasos sagrados y el candelabro y todo, y tomar vino en ellos y reírse y alabar a sus dioses. Era como la relajación total. Por eso no es tan fácil, hermano, no es tan sencillo como uno piensa. Bueno, pero ¿qué había en un vaso de metal? No era el vaso de metal.
era la disposición del corazón de ellos de manosear las cosas que estaban dedicadas al Dios Santo. Y usted dice, ¿qué es el hermano Hugo? ¿Qué es la hermana? ¿Qué es la hermanita? ¿Qué? No, nosotros no somos nada, hermano, no somos nada, igual que aquellos vasos, y menos todavía, aquellos eran de oro, pero dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro. Parece que nosotros somos más ordinarios todavía que ellos, ¿no? ¿Qué somos? No somos nada, pero sin embargo, en la actitud de manosear las cosas que Dios escogió, santificó, que están dedicadas, gloria a Dios, al servicio de Dios, el Señor no las pasará por alto. Amén. Me quedo con ganas de contarle anécdotas, hermano. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, que es más importante. Amén. He visto, hermanos, jugar con misioneros, jugar con pastores, jugar con hermanas, jugar con madres. He visto. Y he visto el fin también de lo que ha ocurrido con ellos. Yo conté hace poquito aquí de unos hijos que jugaban con su madre. Jugaban mucho. Y era una hermana que usted siempre la veía fiel en la iglesia, ella venía a los cultos, adoraba al Señor. Usted no iba a decir, ni se le iba a cruzar por su mente, ni aún yo siendo pastor de esa hermana, nunca se me cruzó por mi mente que esa hermana podía estar pasando una lucha tan grande. Un día, aquí en la avenida del Merlo, la vi a esa hermana y esa hermana estaba llorando. Y me sorprendió que estuviera llorando. Y ahí, cuando entablamos la conversación, le dije, ¿qué pasa? Y dijo, bueno, hermano, creo que llegó el momento, tengo que hablar con usted, dijo. Y bueno, ahí tuvimos una conversación. Me dijo, hermano, no soporto más, dijo. Mi esposo, mis hijos, es imposible ya, me hacen la vida imposible, pastor. Me tratan como una mujer de la vida, me maldicen. Mis hijos hasta ahora me golpean, dijo. Y mi esposo no es capaz ni siquiera de reprenderlo todavía, apoya un poco la actitud de mis hijos. Dijo, no soporto más. Y usted lo veía al esposo en el culto, levantando la ofrenda, parecía un gran diácono, ¿no? Y usted lo veía, ellos entraban juntos, nadie iba a decir el drama que había en ese matrimonio. Pero la hermana dijo, pastor, ore por mí porque no doy más, dijo. Ya me tiraría aquí en la vereda en el suelo y no me levantaría más, dijo, no tengo más fuerza. Dije, hermana, el Señor sabe cuando no tenemos más fuerza. A mí me sorprende. ¿Por qué no me dijo? No quise decir nada. Dije, es una lucha que mi cruz será mi cruz, dijo. Dije, bueno, pero el Señor nunca va a dar una cruz más pesada, dije. Así que si no da más, vamos a orar y yo voy a tener una conversación con ellos. Dijo, no, por favor, hermano. Por favor, le pido. Ayúdeme en oración, sí, pero no quisiera que hable con ellos. Bueno, en esos días la hermana... No pasó ni un mes, de repente así, un cáncer fulminante apareció de un día para otro, hermano. La hermana quedó en la cama, no se podía mover, vino el médico, no, esta mujer dijo, tiene un cáncer fulminante, dijo. Esta mujer no se levanta más. Y ahí los hijos lloraban terriblemente, una hija también, el marido lloraba. Me vinieron a buscar casi no me dan tiempo ni de cambiarme, que vaya a orar por la hermana, que vaya a orar, que Dios la sane, que no se vaya a morir, qué sé yo. Y yo sabía toda esta historia. Así que fui con el hermano, cuando llegué a la casa vivían allí, pasando la Plaza de Moreno, unas 6 cuadras o 8 cuadras. Cuando llegamos allí, el cuadro era terrible, la hermana estaba pálida, con los ojos cerrados en la cama, casi no tenía fuerza para hablar, y la hija tirada arriba de ellos, acariciándole y bañándola con lágrimas y secándola, y mamita querida, y los hijos, uno de rodillas llorando y otro allá en la cocina llorando con la cabeza entre las manos arriba de la mesa. El cuadro era terrible, un hijo llorando por aquí, otro por allá, familiares, vecinos. Y allí llegué con el hermano. Pastor, únjala con aceite, pastor, ore, que Dios la sane, que esto, que lo otro. Y bueno, yo llamé a los hijos que se acerquen y no hubo otro remedio que decirle la verdad. Tener una madre como la que ustedes tienen es tener un don de Dios. ¿Y ustedes creen que Dios va a dejar que ustedes sigan jugando con su madre indefinidamente? Hoy, mañana, pasado. Que la golpeen, que la insulten, que la cierren con llave porque no le hizo bien la raya del pantalón hasta que se lo hace de vuelta, no la dejan ir al culto. ¿Se cree que Dios no sabe todas esas cosas, el sufrimiento de su madre? Dios lo sabe.
¿Cree que Dios no sabe, hermano, que usted como marido, como dice que es cabeza del hogar, no fue capaz de poner orden para que sus hijos respeten a su esposa, que es su mismo cuerpo? Y así estaba un ambiente tremendo, hermano. Dejaron de llorar, se pusieron serios. Le dije, si no se arrepienten de corazón, Dios no va a hacer ninguna obra. Hasta yo no sé si tengo fuerza para orar. Dejaría que mi hermana vaya a descansar a un lugar donde no va a recibir más insultos, ni golpes, ni ninguna cosa. O ustedes se arrepienten de corazón, o no sé si su madre se va a sanar. Y por ahí uno empezó como a hacer pucheros, a llorar, y otro también. Y, sí, pastor, yo me arrepiento. Y se tiró encima de ella, mamá, perdoname, y la llenaba de besos. Y el otro también. Y el marido, sí, es cierto, pastor, y esto, lo otro. Bueno, todos fuimos un poco tocados y lloramos. Y la gente que estaba ahí, había muchos hermanos también, lloraron, los hermanos que me acompañaron. Y bueno, al final oramos, que el Señor tenga misericordia, que el Señor haga un milagro con ella. Y el Señor es tan misericordioso que el Señor hizo un milagro con la hermana. Hizo un milagro con la hermana. La hermana, eso fue un día, creo que fue jueves y viernes. La hermana al domingo siguiente, a los 8 días, estaba en el culto tomando la Santa Cena, cantando, alabando a Dios, como siempre lo había hecho en la iglesia. Contenta la hermana. La hermana se sanó completamente. Y pasó un año, y pasó 2, las cosas andaban bien. Pero al tercer año empezó el problema de nuevo. Despacito empezaron. Ya vieron que la madre estaba bien y como que, no, es capaz que no era cáncer, es capaz que estaba descompuesta del hígado, y es capaz que esto, y capaz que lo otro. Y empezaron de nuevo. Y ahí la hermana me dijo, ore hermano, porque otra vez empezaron con lo mismo, dijo. Anduvieron 2 años, que era a gusto, pero uno de ellos lo arrestaron porque estaba en la armada, lo arrestaron una semana porque tuvo mala conducta, no le dejaron salir, vino hecho una fiera y ya me insultó y esto y lo otro, y ya de ahí se descarrilaron otra vez. Bueno, no pasaron 3 meses que la hermana, así de un día para otro, la hermana partió a la eternidad. Y ahí lloraba, pero sin remedio. Uno de ellos en psiquiatría, internado como 3 meses, encerrado. No, así que andaba un poquito y se olvidaba las cosas, no. Encerrado en psiquiatría, por loco. El otro hermano estaba por ahí, caminaba por las calles, se iba. El marido a los 6 meses no aguantó y se pegó un tiro, se suicidó. Porque ellos sabían bien, hermano, que los culpables eran ellos. Porque Dios no permitió que jugaran más con aquel vaso, ¿no? A veces Dios lo hace de una manera, a veces de otra, pero no se puede jugar con las cosas de Dios. Y hermanos, que nuestro temor sea no los hermanos ni los vasos, porque el temor no lo tenían que tener a los vasos, el temor lo tenían que tener a Dios. Si no tenemos temor a Dios, no tendremos temor de hablar del hermano, de basurearlo, de denigrarlo, de decir cualquier cosa. Pero que nuestro temor sea el Señor, que el Señor está presente siempre, que no hagamos cosas con doble intención, que no haya un doble efecto, que lo que hagamos lo hagamos sinceramente porque tenemos los ojos de nuestro Padre abiertos sobre nosotros, y cualquier cosa que nosotros hablemos en las cámaras más secretas, como se lo dijo al rey de Siria, las cosas más secretas que tú hablas en tu cámara más secreta, es para Dios, no es secreto, el Señor lo sabe. Gloria a Dios. Podemos decir amén. Mire, hermano, testimonios como ese le puedo contar en estos 30 años de ministerio, le puedo contar de juicios que he visto de parte de Dios, juicios tremendos de personas que en un momento pensaron, estoy jugando con la hermana María, estoy jugando con el hermano Pedrito, pero no sabían que estaban manoseando los vasos del Señor. Entonces, que Dios nos guarde, hermano, vivamos en el temor del Señor, porque cada uno de nuestros hermanos, dice la Biblia, que son vasos en la casa de oración. Amén. Y que si alguno se limpia, será vaso de honra en la casa de Dios. Que Dios nos guarde de manosear ni al director del coro, ni al director del coro juvenil, ni a este, ni al otro. Sirva de corazón, hágalo como para el Señor. Si algo no le gusta, más vale, Señor, cámbiame de lugar porque no me gusta mucho esto, pero que no vayamos a manosear a aquellos que están siendo usados por Dios, quizá en medio de flaqueza, de pruebas, de debilidades, pero están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Tremendo el capítulo 5, ¿eh? Cuántas lecciones. Seguimos versos 7, 9, la reiteración del fracaso de los magos. Esto es el fracaso del ocultismo, hermano. Ni magos, ni adivinos, ni hechiceros,
ni los que hacen horóscopo nunca podrán descifrar los misterios de Dios. Entonces, a través del ocultismo, el hombre nunca va a conocer la verdad de Dios. Amén. Y dice la Escritura, en el verso 8, que los magos no habían ni pueden aumentar ni interpretar las cosas de Dios. Las cosas de Dios son para sus siervos. Amén. ¿Por qué no se encuentra Daniel entre los magos? Se ha sugerido que con el cambio de rey probablemente los reyes tenían la costumbre de echar fuera a todos los médicos y magos al morirse el rey. Porque no se olvide que a los hechiceros, en parte los hechiceros también eran lo que hoy en día serían un poco los médicos, ¿no? Porque los hechiceros eran los que atendían a los reyes. Cuando estaban enfermos, le preparaban té y menjunjes y cosas y hacían hechicerías aparentemente con el propósito de liberarle. Cuando moría el rey, el nuevo rey generalmente echaba a todos esos hechiceros porque medio había una creencia que no pudieron curar a su padre por las dudas que no vayan a fallar también con él. Entonces prácticamente los hacían a un lado y traían hechiceros nuevos con el propósito de que quizás estos nuevitos tengan más fuerza y nos ayuden a salir adelante. Así que probablemente entre esa renovación de los magos y hechiceros, Daniel también había sido echado fuera de la corte, o no echado, pero sí puesto a un lado para dar lugar a los nuevos, ¿no? Una sugestiva indicación de la reina, la apelación de David, de Daniel, la tenemos en el verso 13 al 16. Tenemos la historia de lo que dice la apelación a que Daniel pudiera interpretar el sueño. Y evidentemente el rey no conocía a Daniel porque le pregunta, ¿eres tú Daniel? La oferta de bendecirlo y de enriquecerlo. No sabía el rey que esa misma noche iba a morir, ¿no? Y estaba prometiéndole que iba a ser el tercero en el reino. El profeta, desde el verso 17 al 24, más que profecía, y aunque es una profecía, es una... Quédate con tus dones, el Dios Altísimo te dio todo, a tu padre Nabucodonosor, a ti también te dio todo, pero tú no hiciste caso, Tú sabiendo todo esto, no hiciste caso. Así que no fue una palabra muy fácil la de Daniel nuevamente, tal cual lo había hecho como un Nabucodonosor. Usted ve los profetas, con el paso del tiempo parece que endurecían su mensaje, ¿no? Usted lo ve Daniel desde el primero, más blando, pero las revelaciones fueron cada vez más firmes. Como diciendo, falta poco, ahora no vamos a aflojar, ¿no? Y hoy en día usted ve que al revés, algunos entran con mucha fuerza en el ministerio y con el tiempo van aflojando, y hoy los encuentra que han largado las riendas totalmente, ¿no? Pero el verdadero hombre y mujer de Dios, cuando pasa más el tiempo, es consciente de que está más cerca de estar delante del tribunal de Cristo, que pronto tendremos que partir del cuerpo y tendremos que dar cuenta, sea bueno o sea malo, tendremos que dar cuenta. ¿Amén? Yo soy consciente de esto. Bueno, cuando empecé en el ministerio me faltaba mucho, ya ahora he pasado 30 años en el ministerio y no soy una persona anciana, tengo ya 54 años, voy camino a los 55, sé que no sé cuánto, 3, 5, puede ser esta noche, puede ser la semana que viene, no sé, pero sé que me queda poco tiempo. Y ahora, después de tantos años de enseñar la palabra y todo, bueno, hermano, vivan cada uno como quiera, haremos pavada, dejar que... No, sabiendo que cada día que pasa estamos más cerca del Señor. Señor, guárdame, dame fuerza hasta el final, ayúdame, Señor. Me queda poco, fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hermano, afirma tus pasos, afirma el servicio, afirma la predicación. No sea que empiece con mucha fuerza y vayas aflojando y termines como muchos del liderazgo hoy, que sus iglesias ya son prácticamente títeres de sus congregaciones y no hacen nada por esto y no hacen nada por lo otro. O como le dijo un querido hermano, porque la verdad que lo quiero mucho, un siervo de Dios, le dijo hace poco a mi yerno, a mi suegro, le dijo, sí, hermano, porque le preguntaron, hermano, ¿qué pasó en tu congregación? Porque cuando fueron por una ocasión de un velorio, se encontraron que la congregación estaba doctrinalmente relajada. Dijeron, hermano, ¿qué pasó, hermano? Porque tienen confianza. Dijo, no, hermano, yo sé que es la verdad, dijo, pero
No puedo hacer